La cibernética. ¿Qué es la cibernética? El día de hoy trataré de explicar el significado de la cibernética, así como su nacimiento y su desglose a través de la historia, esperando así que las personas que observen este video logren obtener el conocimiento necesario acerca de ella. Comencemos. Para entender la cibernética tenemos que saber cuál es su significado real. Según algunas páginas de internet, es el arte de navegar un navío, pero ¿esto qué quiere decir? Cuando habla de navegar un navío, se refiere al control que la persona o el timonel logran sobre el barco. La cibernética es eso, la cibernética es la teoría sobre el control y la teoría de los sistemas. Esto no quiere decir que solo se enfoque en sistemas cibernéticos o virtuales, sino también en sistemas físicos y sociales complejos. Un ejemplo de la cibernética, hablando electrónicamente, son las computadoras, a las cuales nosotros controlamos por medios de comandos cifrados en un sistema que no es decimal. Al sistema se le conoce como binario o código binario. Al igual que las computadoras, los celulares y las consolas de videojuegos son ejemplos de la cibernética electrónica, ya que todas estas requieren un control. Mientras tanto, si hablamos de cibernética física o biológica, un ejemplo es el cerebro, pero ¿por qué? Si este no es virtual, ni siquiera fue hecho con máquinas. Sencillo. Como dije, la teoría de la cibernética es que es la ciencia relacionada con el control de la electrónica y la no electrónica. El cerebro es un órgano que por medio de descargas controla los movimientos y funcionamientos de los organismos humanos. En teoría se podría decir que el cerebro es como una computadora que controla todo nuestro cuerpo. Otro ejemplo sería el sistema inmune del cuerpo. Cuando una enfermedad entra en el cuerpo, este inmediatamente manda señales de malestar en la zona afectada. Si es una calentura, el cuerpo lo enfría con sudor para que no haga un daño mayor. Se requiere un control de las glándulas sudoríparas para hacerlas funcionar. Ahora que sabemos qué es la cibernética, podemos centrarnos un poco en su historia. La historia de la cibernética es una ciencia que se creó hacia 1942, la cual empezó por Robert Wiener y Arturo Rosenbluth. Esta tiene como objeto el control y la comunicación entre el animal y la máquina, o desarrollar un lenguaje y técnicas que nos permitan abordar un problema relacionado con el control. La cibernética dio un gran impulso a la teoría de la información a mediados de los 60. El computador digital sustituyó al computador análogo en la elaboración de imágenes electrónicas. En esos años apareció la segunda generación de computadores. Estos incluían los transistores, concretándose por entonces los primeros dibujos y gráficos de computador. La tercera apareció en 1964 y esta tenía circuitos integrados. Así como los lenguajes de programación, los relojes de agua son un ejemplo de la cibernética. En ellos, el agua fluye de una fuente hacia un depósito, y del depósito hacia el mecanismo del reloj. Setsevio usó un flotador con forma de cono para controlar el nivel del agua y así evitar su desborde y que evitara funcionar en seco. Esta fue la primera prótesis, entre comillas, verdaderamente automática, de un dispositivo normativo que no requiere la intervención externa o una intervención humana entre la retroalimentación y el control del mecanismo. El nombre de la cibernética lo consideran como un campo de la ingeniería. Ketsevios y otros como Heron y Su Young se consideran algunos de los primeros en estudiar los principios cibernéticos. El estudio de la cibernética en su sentido actual comienza con los mecanismos de teología, máquinas con fechas de retroalimentación correctiva de finales de 1700. Cuando aparece el motor de vapor, James Watt, este motor estaba equipado con un gobernador, una válvula de votos centrífugos. ¿Esto para qué? Para controlar la velocidad del motor. Alfred Russel Wallace lo identificó como el principio de la evolución en su famoso artículo en 1958. Para terminar, hablaremos sobre la cibernética en nuestra época. En nuestra época, la cibernética se está utilizando para crear prótesis funcionales de manera similar a una mano real. También se utiliza para la creación de androides y robots con inteligencia artificial y sensores de movimiento. Si bien en nuestra época aún no logramos crear una prótesis o un androide con sistemas inteligentes, nos falta mucho para que esto se logre. Otra aplicación de la cibernética en la actualidad es el mejoramiento del ser humano, mediante implantes electrónicos que controlan algunas partes. Si bien este no ha sido probado por mucho tiempo, se tiene la esperanza de que el ser humano algún día pueda ser cibernético y biológico a la vez. Este es un tema que ha causado mucho miedo o disgusto por algunas personas, pero la cibernética avanza para ayudar a la humanidad. Gracias por haber visto este video y espero que les haya quedado un poco claro qué es la cibernética. Hasta la próxima.